buenos días. Gracias por acompañarnos en esta nueva jornada informativa. Hoy, lunes 4 de julio, arrancando ya la semana, mi querido Robert. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, Denita, ¿cómo estamos? Oficialmente comenzamos julio, el séptimo mes del año, así que enviarles toda la buena energía, que la semana sea positiva y a poner el trabajo, ¿no? Luego de 18 días de estar paralizados, ahora hay que echarle toda la buena energía. Usted lo ha dicho, vamos a empezar con pie derecho una semana con, por supuesto, con toda la energía, la buena cara, para que nuestro país siga produciendo. Vamos a ver los titulares del diario El Comercio y está en circulación en todo el país. Títulos importantes, dice: los clientes y comensales regresan a los negocios. Paralización profundizó más el vacío académico. Pelireo perdió 2 millones en el paro. Así que son los títulos que tiene el diario El Comercio en su emisión de este día 4 de julio. Así que así iniciemos con toda la buena predisposición. Arrancamos inmediato este lunes a las 10 de la mañana. La comisión ad hoc recibirá las pruebas de cargo y descargo. Esto en el proceso que se sigue para destituir a Yesenia Guamaní de la segunda vicepresidencia de la Asamblea Nacional. La segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional tendría los días contados. Yesenia Guamaní asegura que la nueva mayoría busca removerla del cargo. La nueva mayoría, que es liderado por UNES, los disidentes de tanto de Pachacuti como de Izquierda Democrática, quieren poner a sus amigos en las nuevas autoridades. Y lamentablemente han buscado un pretexto sin ningún fundamento para seguir un proceso de destitución en mi contra. Decir también que esta denuncia presentada no es por ningún acto de corrupción, sino más bien es por cumplir mis funciones, que es justamente mocionar y proponer. La denuncia en contra de Yesenia Guamaní fue presentada por la asambleísta del correísmo Yajaira Urresta, misma que argumenta que la segunda vicepresidenta interfirió en las funciones del CAL al mocionar que se consulte a la Corte Constitucional antes de calificar el proyecto de derogatoria de la ley tributaria. Dentro de mi denuncia solicito que se retire a la persona, pero del cargo de vicepresidenta de la Asamblea, más no su destitución de asambleísta. Eso es otro proceso. Finalmente, la moción de consulta a la Corte Constitucional no prosperó, pero más allá del trámite, a decir de Guamaní, existirían otros intereses y se cuestiona el por qué hasta la fecha tampoco se ha llamado a sesionar para elegir al primer vicepresidente, cargo que se encuentra vacío desde hace más de un mes, luego de que Virgilio Saquicela dejara ese puesto para asumir la presidencia tras la destitución de Guadalupe Llori. Forma parte de este pacto, por supuesto les interesa los espacios, pero como en algún momento lo dije, si les interesaba, tenían que haber dialogado y tomar esta segunda vicepresidencia a través del diálogo, pero más no con denuncias que son infundadas. Este lunes 4 de julio, a partir de las 10 de la mañana, se realizará la audiencia en la comisión ad hoc para presentar las pruebas de cargo y de descargo, informó Valeria Navarro. Iván Saquicela volvió a la presidencia de la Corte Nacional de Justicia luego de que el Consejo de la Judicatura revocara la suspensión de 90 días, tras determinar que el magistrado no incurrió en manifiesta negligencia dentro del proceso de extradición del expresidente Rafael Correa. Y la posibilidad de que se pueda registrar nuevas protestas por parte del sector indígena está latente. Los analistas políticos Mauricio Alarcón y Ramiro Rivera señalan que todo depende de que el régimen dé cumplimiento lo antes posible a los acuerdos firmados en el acta de paz. Como dice el viejo adagio popular, después de la tormenta viene la calma. Sosiego, que podría perdurar siempre y cuando los compromisos llegados entre el régimen y la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, empiecen a tomar forma. Si bien es cierto, se han dado pasos importantes para traer paz en un momento de convulsión social, esto no puede quedar aquí. Hay que avanzar precisamente en la línea de, identificados los problemas que preocupan a la ciudadanía, trabajar de manera conjunta en la búsqueda de soluciones. Si bien el país logró salir de esos días oscuros, Mauricio Alarcón, analista político, exhorta para que todos arrimemos el hombro. No hay que esperar del gobierno únicamente, ni hay que esperar acciones solo desde los sectores indígenas o sectores sociales cuando son problemas que nos afectan a todos. ¿Y cómo se puede presionar de alguna forma eso? Creo que es el rol de la sociedad civil hacer incidencia y presionar para que se habiliten esos espacios, para que a través de distintos liderazgos podamos sentarnos en una misma mesa
todos, de manera horizontal, nada de canchas inclinadas. Ramiro Rivera recomendando al Ejecutivo aplastar el acelerador para apaciguar el malestar de este sector de la población. Y bien Lasso podría proponer al Ecuador una política de Estado que la implemente él en estos 3 años que le faltan y los gobiernos que vengan, para poner como prioridad fundamental y esencial el trabajo social, la política social para mitigar la marginalidad y el atraso de las comunidades indígenas. Receta que estaría a la espera de ser seguida, al pie de la letra. De lo contrario, las calles podrían calentarse nuevamente a corto plazo. Por supuesto que sí. Si es que los acuerdos, por un lado, no son respetados, por otro, no tienen seguimiento por parte de la ciudadanía y no se concretan. Sin embargo, esto no podría significar en su totalidad borrón y cuenta nueva. Es bueno que hayamos logrado la paz. Quedan heridas, pero las heridas no pueden subsanarse con la impunidad. Porque si se protegen los delitos, estaremos dando una mala lección y un funesto precedente. Informó Héctor Romero. Y se espera que esta semana se instale la primera reunión de seguimiento de los acuerdos que se alcanzaron entre el gobierno de Guillermo Lasso y los movimientos indígenas para poner fin al paro nacional. Ambos sectores piden a la conferencia episcopal que, como mediador del proceso, convoque a las partes lo antes posible. El panorama político complejo le depara al gobierno de Guillermo Lasso en lo que resta de su periodo. Analistas consideran la necesidad de implementar nuevas estrategias para poder administrar el país. ¿Cuáles son? Preste atención. Si bien el paro culminó, al presidente de la República, Guillermo Lasso, le quedan 3 años más por gobernar en un país dividido por diferentes fuerzas políticas. Creo que se requiere un giro importantísimo en los objetivos del gobierno y tratar en ese sentido de volcar a ser un gobierno mucho más centrista, mucho más amplio, de compartir el poder con otros sectores sociales, con otros sectores políticos. Me parece que si es que no hay una rectificación de ese nivel, de esos quilates, al gobierno se le va a poner cuesta arriba terminar el periodo. El primer mandatario afronta un gran obstáculo en su tarea de administrar el país, y es que en la Asamblea, que es el poder legislativo, no tiene apoyo. El gobierno tiene que hablar con todos los frentes, porque es la única manera. Además, ninguna bancada lo puede hacer por sí sola, ninguna tiene 70 votos para marcar la agenda. Entonces, si hay una lección que tenemos que aprender a partir de ahora es justamente que el diálogo y la concertación es la vía, no hay otra. No hay imposición, vimos que no ha servido. Pero para que el país avance es necesario que las otras fuerzas políticas dejen de velar por sus intereses particulares. Porque eso es lo que hemos visto ahora. Todo el mundo rema para su lado. Vimos como el correísmo por ahí quiso pescar a río revuelto y llamar a elecciones anticipadas porque saben que eran los únicos que quizás podrían sobrevivir a la elección. El próximo año, Ecuador vivirá un nuevo periodo electoral en donde se elegirán alcaldes y prefectos. Este será un nuevo barómetro de medición de las fuerzas políticas y, según los resultados, podría beneficiar o complicar aún más la gobernabilidad a la gestión de Guillermo Lasso. En lo que resta de tiempo, analistas políticos consideran que el Ejecutivo debe dar prioridad a resolver problemas económicos y sociales de manera urgente, informó Valeria Navarro. Y el presidente de la CONAIE, Leonidas Sisa, deberá presentarse este lunes a las 10 de la mañana en el complejo judicial de Latacunga, en Cotopaxi, para la audiencia que se sigue en su contra por una presunta paralización del servicio público, proceso que fue abierto el pasado 14 de junio. Ante esto, el movimiento indígena convocó a un plantón y vigilia en defensa del líder indígena. Vamos a contarles ahora que la subzona de policía en Pastaza sería declarada en emergencia luego de la evaluación de las pérdidas sufridas durante el paro nacional. Patrulleros, motos destruidas, armas y equipos sustraídos, así como parte de su infraestructura afectada, constan en el inventario de las afectaciones que dejó la medida de hecho para la institución en esa provincia. Destrucción de patrulleros, motos, pérdidas en armas y equipos, como la destrucción parcial de sus instalaciones en su cuartel central y una UPC incendiada, es el saldo que le dejó a la subzona de policía en Pastaza el paro de la CONAIE.
Aún no se ha cuantificado el monto de las pérdidas sufridas, pero su situación es sumamente crítica. Estamos ya próximos a ser declarados en emergencia a la provincia de Pastaza en la parte de la Policía Nacional y la Seguridad Ciudadana. Entonces esperamos que esto nos permita poder recuperar y fortalecer aún más el parque automotor, la logística y la capacitación del talento humano también. Aparte también de que la cobertura de los seguros nos permita volver a tener las instalaciones como eran antes. Retomar la seguridad de Puyo, en especial, lo hace de manera paulatina y acorde a sus medios disponibles. Dar el servicio a pie en los principales sectores de la ciudad, tomando en cuenta que estamos con la gran limitación logística que ustedes ya conocen. Entonces, afortunadamente también hemos logrado recuperar unos cuantos vehículos que no fueron tan afectados y también se pusieron a buen recaudo. Por su parte, los militares siguen haciendo controles de armas, municiones y explosivos, una medida disuasiva que ayuda a mejorar los niveles de seguridad ciudadana. En este momento ya todo el mundo tiene que estar trabajando. Está el ejército, las Fuerzas Armadas están patrullando en la ciudad porque estamos de hecho cargo de la seguridad de la ciudad de Puyo. Con la apertura de las vías llegaron los víveres y la gente desesperada buscó comprar provisiones luego de varios días de una marcada escasez. Incluso no esperó que la carga llegue a los mercados, sino que adquirió en cualquier lugar, donde se establecieron improvisados puntos de venta. Ya está todo normalizado ya. Por ejemplo, el tomate. El tomate está a $10, ya se bajó totalmente. Lo que no tenemos es en este caso la cebolla paiteña, pero ya hay poco. Los precios bajaron de manera ostensible, en su mayoría a los vigentes antes de la medida de hecho. El tomate ya ha bajado, estaba a 24, ahora nos dieron a 10. El pimiento, el saco de pimiento estaba en 25, ahora está en $12. Del mismo modo han llegado los combustibles y gas, devolviendo de a poco una relativa normalidad a Pastaza, informó Edwin Fernández. Un informe de la Universidad Central que acogió a las comunidades indígenas que permanecieron en la capital durante el paro nacional evidenció que el 80% de los niños indígenas atendidos en la casona universitaria sufren de desnutrición crónica infantil. El gobierno prepara varias estrategias para empezar a combatir esta problemática. Otro factor preocupante que dejaría la evaluación del paro nacional es la desnutrición crónica infantil. Un informe de la Universidad Central, que durante las manifestaciones se convirtió en punto de acogida humanitaria, evidenciaría que el 80% de niños indígenas atendidos en la casona universitaria sufre de desnutrición crónica infantil. Aquí en el Ecuador hay zonas en donde está muy focalizada la desnutrición infantil y uno de esos es la Sierra Centro, la provincia de Chimborazo, la provincia de Bolívar y luego tenemos en la costa la provincia de Santa Elena. Problemática que desde World Vision Ecuador explican sería un reflejo de la situación actual del país, en donde según cifras oficiales 1 de cada 3 niños menores de 2 años en la ruralidad sufre de desnutrición infantil. No hay la alimentación adecuada de los niños, faltan micronutrientes. Indican que la malnutrición infantil genera varios problemas en el desarrollo de los niños. El primero, la desnutrición que deriva en el retraso del crecimiento. El segundo, las deficiencias generalizadas de micronutrientes. Y el tercero es la prevalencia creciente del sobrepeso y la obesidad, producto de la época de la pandemia. Ante esta problemática, el Ministerio de Salud Pública estaría planificando varias estrategias para combatir el tema. Hemos priorizado las intervenciones que se van a hacer en el primer nivel de atención en los centros de salud. Estamos contratando nutricionistas comunitarias, estamos contratando promotores de salud para esas comunidades y vamos también a través de un crédito del Banco Mundial. Nos han asignado recursos para cerrar la brecha, para dotar de profesionales, médicos, enfermeras, obstetrices, e incluso la asignación para que los devengantes de posgrado en medicina familiar puedan ser asignados a las comunidades. Enfatizaron que una de las políticas públicas prioritarias para el gobierno será seguir con la ejecución del plan Ecuador Crece sin Desnutrición Infantil y así garantizar la atención integral de los niños, niñas menores de 24 meses de edad. Informó Mauricio Sánchez.
Y cientos de paramédicos y socorristas estuvieron en la zona de enfrentamientos en Quito con su trabajo humanitario y su rápida respuesta, siempre listos para salvaguardar la vida de los heridos en las manifestaciones. Incluso pusieron en riesgo su propia integridad. Veamos. Si hablamos de las protestas, no solo fueron manifestantes y la policía. Hubo elementos que trabajaron en medio de los enfrentamientos. El salvar vidas y curar heridos era la misión y salir intactos de allí el riesgo que debían correr. Se prepararon entonces para ir a la zona de conflicto. Que nosotros iniciábamos cada jornada en un gran abrazo, con una oración. Cristian Rivera, paramédico de la Universidad Central, cuenta de aquellos momentos difíciles que jamás se borrarán de la memoria. Tuvo que ayudar al hombre que murió por impactos de perdigón en el arbolito. Cuando nosotros llegamos, él todavía estaba con vida y de ahí nosotros le brindamos los primeros auxilios y ese cadáver salió en la madrugada porque no había condiciones para sacar el cadáver. El fiscal no podía llegar para levantar el cadáver. Más de 200 personas eran parte de ese equipo médico y paramédico. Voluntarios que atendieron en los centros de paz a alrededor de 600 personas. La preocupación se incrementaba, explica, con el paso de los días. Nosotros en medio de esa confrontación pudimos escuchar disparos, detonaciones de explosivos y demás. Y claro, también 4 paramédicos resultaron lesionados, algunos por impactos de piedra, impactos de bombas lacrimógenas. Diego también es uno de los paramédicos que ayudó. Dice que temía por su vida, pero tenía que cumplir su misión. Hay días que yo no voy a regresar porque los paramédicos no utilizamos chalecos antibalas. El casco que utilizamos es muy básico. Hay días que se saldrá a trabajar y no se volverá a la casa. En Quito, epicentro de los enfrentamientos. En aquellos días el pasar de las ambulancias se tornó común y el pedir ayuda una necesidad. La Cruz Roja, por su parte, estuvo siempre lista, aunque también tuvieron que sortear dificultades. Sí, nos amenazaron con palos, con piedras, nos querían bajar a la fuerza de la unidad para poder revisarla. Ingresaron igual a la unidad sin autorización. Intentaron sustraerse cosas inclusive. Ellos no tuvieron elementos heridos y explican que a diferencia de las protestas de 2019, en estas no vandalizaron ninguna de sus ambulancias. Pero quizá el mayor problema que tuvieron que afrontar era la obstrucción de las vías. 5 horas y media de aquí a Chimborazo. Ese es el tiempo que les llevó hasta cruzar los obstáculos. Acabaron los 18 días de paro que quedarán en la memoria de los ecuatorianos, como aquellas, las del 2019, donde no hay ganadores. Y abrigábamos la esperanza del diálogo, de la tregua, de la paz. Yo pienso que la gente debe entender nuestro trabajo. Nosotros no tomamos parte en las hostilidades. Nuestro trabajo es imparcial. Nosotros atendíamos en el mismo momento a los policías, a los militares, a los manifestantes o a la población civil. No queda más que decirles gracias. Gracias de corazón. Gracias por haber ayudado a quienes más lo necesitaban. Informó Marilyn Jaramillo. Gracias por continuar en nuestra sintonía, amigos televidentes. Nosotros seguimos informando. La próxima semana entraría en marcha la primera fase del sistema de externalización de farmacias para consulta externa. Autoridades indicaron que esta parte inicial se aplicará en hospitales grandes de Quito, Guayaquil, Cuenca y Portoviejo. Paralelamente a la declaratoria de emergencias y el abastecimiento de medicamentos e insumos que el gobierno prevé para el sistema de salud pública en el país, desde la primera semana de julio también se pondrá en marcha la primera fase de externalización de las farmacias para consulta externa. La externalización en la que va a ser por fases, no se puede avanzar de golpe, empezaría ya en este mes, esperamos que la próxima semana. José Roales, viceministro de Gobernanza y Vigilancia de la Salud, explicó que los retrasos de la puesta en marcha del proyecto se han dado para pulir todos los detalles técnicos y para que no se generen problemas al momento de entregar la medicina a los pacientes. Tenemos que tener un sistema muy sólido, ¿no? Tanto para la receta electrónica del paciente, la recepción de la farmacia, el control de la entrega.
Esta primera fase contemplará a las ciudades de Quito, Guayaquil, Cuenca y Portoviejo. Empezando por los hospitales más grandes, la consulta externa, y luego se extenderá a los hospitales generales, los hospitales básicos y los centros de salud hasta fin de año. Las autoridades indicaron que la aplicación de estas estrategias tienen como objetivo garantizar el abastecimiento de medicamentos e insumos en la red de salud pública y evitar que en un futuro puedan existir presuntos actos de corrupción en la compra de los fármacos. Informó Mauricio Sánchez. Registrado un aumento de 400 casos de COVID-19 en el país. Desde el gremio de la salud indicaron que esto se debería a que no se estaría respetando la prevención sanitaria por parte de la ciudadanía. Veamos. Según datos del Ministerio de Salud Pública, Ecuador registra un aumento global de 344 casos en la última semana epidemiológica. Esto según expertos debido a que la ciudadanía no estaría respetando las medidas de prevención para evitar los contagios. La pandemia no ha terminado, el virus nos va a acompañar mucho tiempo, que por efecto de estos desatinos en el comportamiento de los conciudadanos, más sean la cantidad de enfermos, asimismo que aumenten, y sobre todo los vulnerables. Desde la cartera de Estado indican que dicho aumento en las cifras representaría el desarrollo esperado de la pandemia, pero que no han repercutido en casos graves o aumento de la mortalidad. Vamos a observar ahora y en el futuro momentos de aumento, de disminución de los casos. Entonces sí, la última semana epidemiológica hemos tenido un aumento adicional de alrededor de 400 casos, pero si observamos la tendencia del número de casos atendidos la semana anterior, ya es menor que la semana 24, lo que nos está mostrando que esta elevación que se dio ya está estabilizándose, ¿no? A lo que desde el Colegio de Médicos de Pichincha enfatizan que se debería tomar las precauciones debidas, que las aglomeraciones vividas por el paro nacional podrían ponernos ante un posible rebrote. Toda esta gran cantidad, 15,000 personas en protesta en las calles, hacinados en básicamente 2 lugares, obvio que ahí tenga que haber un aumento importante en la transmisión del virus. José Ruales, viceministro de Gobernanza, indica que para evitar esto, el ministerio ha incorporado campañas de vacunación en comunidades casa a casa, así como el fortalecimiento de los puntos de inoculación en las ciudades. Hace 3 semanas hemos empezado una campaña de vacunación con brigadas en las comunidades, casa a casa. Queremos completar la vacunación, especialmente de los niños que durante la pandemia no pudieron llegar, o porque no hubo vacunas en ese momento, o porque no podían salir de sus casas, etcétera, ¿no? Hicieron un llamado a la ciudadanía para que siga completando su esquema de vacunación y así evitar que la transmisibilidad del virus nuevamente colapse el sistema de salud del país. Informó Mauricio Sánchez. Y hace casi 17 años, una fundación lleva a cabo un programa de prevención de la ceguera infantil que ayuda a familias de escasos recursos económicos para corregir problemas visuales y cubrir cirugías oftalmológicas. En la siguiente nota les contamos cómo ha cambiado la vida de las familias beneficiadas. Yo no tengo palabras para agradecer, la verdad, lo que han hecho por nosotros, ¿no? La voz de José Almagro se entrecorta, le invade un sentimiento de ilusión, y es que todavía no asimila que su pequeña hija verá un mundo diferente después de detectar a tiempo un problema en sus ojos. A partir de los 6 meses se cayó de la mesa del comedor. Al trayecto de eso nos dimos cuenta que se estaba virando los ojitos. Y que a veces que decía que yo no puedo ver, o sea, que no podía escribir, o sea, decía, no, pongamos ahorita estábamos aprendiendo la letra E. Y ella ponía a hacer la letra E y se viraba los ojitos. A la pequeña Alison le diagnosticaron estrabismo, un problema que se genera cuando los ojos no están alineados correctamente. Pero ese problema será corregido para que sus futuros días sean más claros. Su tratamiento lo lleva a cabo la Fundación Metrofraternidad, que a través de su programa de prevención de la ceguera infantil ayudan a familias con limitados recursos económicos. Si es que no es tratada y la visión se deteriora en un niño en temprana edad,
Esto va a implicar algunas consecuencias en su desarrollo motor, en su desarrollo lingüístico, en su desarrollo emocional. Va a dejar consecuencias y rezagos que le van a afectar durante toda la vida. Alison es parte de los más de 20,000 niños que se han beneficiado de este programa a lo largo de 17 años de servicio. Usualmente antes del primer año de vida se le hace este chequeo. Y aquí recalco en el tema de oftalmólogo pediatra, los niños tienen unas características especiales, diferentes, que deben ser tratadas por un especialista. En los casos de los niños que requieren cirugías visuales, la Fundación, en conjunto con un hospital de Quito, cubre el 98% del total de la intervención quirúrgica. Si es que es gente de fuera de la ciudad, ¿no es cierto?, que debe movilizarse, también les ayudamos muchas veces no con la movilización, pero sí con el hospedaje. Y básicamente nuestra atención es integral durante todas las etapas. A través de este programa se han llevado a cabo más de 5,000 cirugías oftalmológicas, informó Andrea Navarrete. Ahora que las clases del sistema fiscal del régimen Sierra Amazonía culminó el 5 de julio, mientras que las instituciones particulares y municipales y también fiscoadicionales pues podrán variar la fecha. Los eventos de fin de año están permitidos. Una vez que finalizó el paro nacional, los estudiantes volvieron a las aulas. En este caso, los más pequeños de Inicial 2 no se perdieron su graduación. En la institución educativa Mercedes Noboa de Quito, se realizó una ceremonia con la presencia de la ministra María Brown. Este retorno a la presencialidad es una excelente noticia para que puedan cerrar el año bien, que puedan cerrar el año tranquilo. Los alumnos han tenido que adaptarse a dos modalidades de estudio, virtual y presencial por la pandemia y el paro nacional. Los eventos por fin de año están permitidos en el sistema educativo. Los padres de familia respaldan esta decisión. Fue un poco difícil al inicio, pero nos acoplamos a la situación en la que vivíamos, primero por la pandemia, por el paro y por muchas cosas más. El trabajo, las clases, los exámenes, fue una etapa difícil, pero felices de estar en presencial nuevamente y poder realizar esta incorporación. Mientras que en los distintos planteles de educación básica y bachillerato se preparan para el cierre del año lectivo. De acuerdo al Ministerio de Educación, la culminación de clases en el régimen Sierra y Amazonía será el 5 de julio en el sistema fiscal. Fiscomisionales municipales y particulares pueden establecer cronogramas un poco distintos a los de la educación fiscal, tienen mayor autonomía, lo que deben hacer es cumplir con los 200 días de clase que estipula la ley. Posterior a esta fecha inicia el cronograma de los exámenes de supletorio, remediales y de gracia, tal y como lo dispone la normativa. Según la ministra del ramo, se han hecho cambios para las evaluaciones. Tenemos alternativas distintas a los exámenes complexivos, tradicionales, y más bien fomentar los proyectos innovadores que permitan poner en práctica el conocimiento, más allá de evaluar la memoria. Informó Priscila Cadena. Y el aceite popular, que cuesta desde $1 a $1.25, empieza a comercializarse en las tiendas de barrio. Se espera que esta semana se termine de repartir en las localidades que aún faltan. Poco a poco se comercializa el aceite popular en las tiendas de los barrios. Sin embargo, en un recorrido por el sur de Quito, algunos locales comerciales aún no disponen de este producto. Al momento no tenemos todavía, estamos con el aceite normal. La gente está a la expectativa de poder adquirir este producto. Claro, es muy importante que baje el precio del aceite. Porque tal vez den un poquito más bajo. El Ministerio de Agricultura y Ganadería ha señalado que este producto tendrá una reducción del 20% en su precio. Por ejemplo, una funda de aceite popular de 340 a 360 mililitros costará $1, mientras que una botella de 390 mililitros costará $1.25. Si está económico, sí compraría. Este tipo de aceite no se podrá encontrar en las grandes cadenas de supermercados, sino en las tiendas populares. Gente que no lo tiene, el bolsillo no le alcanza para comprar un aceite de buena calidad, entonces sería el aceite popular, que salvaría muchas cosas que tendrían que preparar en su casa. Pero, ¿cómo hacen los dueños de los locales para poder adquirir este producto? Como le van a ir a dejar los aceites normales, que ya son distribuidos por las tiendas, ahí pueden hacer la solicitud de los productos, ¿no? Ellos les van a ofrecer para que les pongan en sus perchas y los consumidores puedan adquirirlo.
Se prevé que durante todo este año se produzca 1 millón de paquetes mensuales. En coordinación con los gobernadores y los intendentes para controlar que no haya abusos y se respete el precio que han puesto los industriales. El aceite que se comercializará es de palma, pero hay personas que piden al gobierno más información. Por motivo de salud más que todo. Informó Valeria Navarro. Y este fin de semana, amigos, falleció el político y médico ecuatoriano Francisco Huerta Montalvo. Una afectación cardíaca habría sido la causa de su deceso. Veamos. A sus 82 años de edad partió de este mundo dejando un amplio legado. Francisco Huerta Montalvo, médico cirujano de profesión, incursionó en la política nacional logrando ocupar algunos cargos en la administración pública. Entre sus funciones en la vida política destacan su periodo como alcalde de Guayaquil en el año 1970. También ejerció como ministro de Salud Pública en 1982, además de ser el embajador de Ecuador en Venezuela entre los años 1988 y 1992. Para el año 2000 fue nombrado ministro de Gobierno luego de la caída de Yamil Mahuad. Posteriormente fue nombrado miembro de la Comisión de Transparencia y Verdad por el exmandatario Rafael Correa, con la finalidad de investigar el ataque perpetrado por el ejército colombiano al sector de Angostura. Su fallecimiento fue reportado la madrugada del sábado 2 de julio producto de una dolencia cardíaca. Inmediatamente personajes de la política ecuatoriana expresaron su pesar en redes sociales. Así, el presidente Guillermo Lasso lamentó su deceso señalando que se trata de un gran ser humano que hoy deja un gran vacío en la política y la ética. Hombre de una trayectoria intachable, Ecuador pierde un verdadero ciudadano, un defensor incansable de la democracia. Por su parte, la alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, también se pronunció asegurando que su amplio legado en la política hoy constituye un ejemplo para todos. Informó José Morales. Amigos televidentes, un juez dictó prisión preventiva en contra de 7 personas que fueron detenidas acusadas del crimen de una mujer y su hija en una ciudadela privada de Guayaquil. Las víctimas eran la esposa y la hija de un agente de la Policía Nacional. Cometido el suceso lamentable, de inmediato se desplegaron las unidades investigativas. Varios operativos se ejecutaron en la ciudad de Guayaquil con la finalidad de dar con el paradero de los implicados. A la mañana siguiente del crimen, la comandancia de la zona 8 confirmó la detención de 2 personas. En este caso se continúa todavía en flagrancia, todavía estamos actuando porque queremos dar la respuesta inmediata y garantizar a los servidores policiales que nadie nos va a amedrentar en el cumplimiento de la misión. Sin embargo, durante este fin de semana, la Fiscalía del Ecuador, mediante redes sociales, hizo conocer que procesó a 7 personas por su presunta asociación ilícita. Fueron detenidas por el asesinato de 2 mujeres, madre e hija, la noche del 29 de junio. Mientras tanto, la Corte Provincial de Justicia del Guayas también mediante redes sociales señaló que un juez dictó prisión preventiva en contra de 7 personas, una mujer y 6 hombres, señalados como presuntos responsables de los asesinatos de esposa e hija de un policía de la zona 8. Informó José Morales. Y al menos 5 personas murieron este fin de semana en diferentes circunstancias en la zona 8, allá en la ciudad de Guayaquil, que comprenden cantones de Guayaquil, Durán y San Borondón. En uno de los casos, un cuerpo fue encontrado en el denominado Canal de la Muerte. Esto es allá en Monte Sinaí. Personal de rescate debió trabajar en el retiro del cuerpo desde el interior del conocido Canal de la Muerte. Presentaba rigidez cadavérica de por lo menos 24 horas. Sus prendas de vestir se encontraban un poco gastadas debido a la fuerza del agua. Al momento se desconocen las causas de su fallecimiento. La Policía Nacional busca determinar si existe huellas de violencia. Por otra parte, en el sector de la Valerio Estacio se reportó el crimen de 2 personas producto de varios impactos de bala. Los cuerpos fueron encontrados por moradores quienes dieron aviso a la policía.
En Lomas de la Florida, un ciudadano fue encontrado asesinado con varios impactos de bala. En este lugar, testigos señalan que el suceso ocurrió cerca de las 10 de la noche del sábado. Como es de las 9:10, empieza. Uy, yo hice lento, por ahí mataron a alguien. Y ahí pasó con unos 10 minutos o 15, después otra vez. Así rápido. Uy, yo dije, ahí lo remataron. Finalmente, en el sector de la Liga Cantonal de Durán se registró otro hecho lamentable, producto de una descarga de balas en contra de un ciudadano. Informó José Morales. Cambiamos de tema, amigos televidentes. La plaza de la administración fue iluminada como parte del inicio de las fiestas por el proceso fundacional de Guayaquil. 3, 2, 1. Ese fue el instante en el cual se dio inicio al tradicional encendido de luces que recibe la primera noche juliana desde la Plaza de la Administración. Previamente hubo el sonar de las melodías tradicionales de la Perla del Pacífico a cargo de la Orquesta de la Policía Metropolitana. Que se ilumina de celeste y blanco con las estrellas de octubre para decirles a todos que Guayaquil brilla, que Guayaquil vive, que Guayaquil es cuna de libertad. Guayaquil reactiva sus actividades en memoria de su proceso fundacional. Eventos que debieron suspenderse durante 2 años debido a la pandemia. Sin embargo, vuelven los festejos a las tarimas y regresan las banderas a los desfiles. Volvemos a los desfiles náuticos, a los desfiles terrestres. Los estudiantes vuelven a rendir homenaje a su ciudad. Vuelven las barcazas alegóricas, vuelven los carros alegóricos, vuelven las orquestas, vuelven los artistas. Así, los más emocionados fueron los asistentes, guayaquileños o no. Pero todo fue preparado para que nadie se quedara sin disfrutar de esta actividad. Vine solo, yo salí del trabajo y dando una vuelta me encuentro con el evento y me quedé un rato a degustar lo que estaba sucediendo. Informó José Morales.